Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es martes 27 de julio del año 2021. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Tica Visión en San José, Costa Rica, especialmente para nuestros compatriotas en Nicaragua, también para nuestros compatriotas acá en Costa Rica, para las costarricenses y los costarricenses de buena voluntad que siguen con mucha seriedad todos los acontecimientos en Nicaragua. Hoy vamos a lamentar y a condenar el secuestro que la dictadura hizo anoche en la persona de nuestro amigo José Antonio Peraza. ¿Cuáles fueron las razones que pudiera otorgarnos el régimen, cosa que no nos da ninguna explicación, pero cuáles podrían, según algunos personeros del régimen, decirnos por qué arbitrariamente van y secuestran a una persona como José Antonio Peraza? Bueno, ellos no nos van a decir por qué. Y nosotros tenemos la obligación como medios de comunicación de ponerles a ustedes, de acercarles a ustedes el comentario, el parecer de los hombres que hacen noticia. En este caso, yo quiero transmitir en este programa la entrevista que nuestro colega Carlos Fernando Chamorro de esta semana, Esta Noche Confidencial, le hizo el domingo 25 de julio a José Antonio. Creemos nosotros que lo que dice José Antonio en esa entrevista con Carlos Fernando detonó las alarmas, ¿verdad? Y los niveles de intransigencia del régimen. Vamos a poner a continuación esa entrevista, pero también les digo que en la segunda parte de nuestro programa vamos a tener a nuestro invitado habitual de todos los martes, el doctor Edgar Parrales Castillo. Así que Edgar, yo sé que estás conectado, tenenos un poquito de paciencia porque quiero que nuestro público siga las razones que pueda tener el régimen, ¿verdad?, después de ver la entrevista que Carlos Fernando le hizo a José Antonio Peraza. Adelante con la entrevista. José Antonio, la próxima semana deben inscribirse los candidatos presidenciales y a diputados para las elecciones del 7 de noviembre. A esta fecha, ¿se ha cumplido alguna de las condiciones habilitantes que definió el grupo promotor de las reformas electorales y que generaron un consenso nacional para definir las condiciones de ir a elecciones libres y transparentes? No, Carlos Fernando. Las condiciones habilitantes básicamente eran tres al inicio, que eran libertad de los presos políticos, retorno de los exiliados y retorno de las facultades constitucionales, libertad de movilización, de reunión y de expresión. Nada de eso se ha cumplido, absolutamente. Y después tenemos todo el decálogo, de alguna manera, que expresó el JEPRE y que después llegaron a ser 12, pero que en el fondo se resumieron de alguna manera, aunque no de manera total, en la resolución que dio la OEA. No se ha cumplido absolutamente ninguna. La primera, que es una de las más importantes, que era modernización del Consejo Supremo, nosotros tenemos un Consejo Supremo totalmente partidizado. Ahora, el próximo miércoles, el 28 de julio, es la fecha de inscripción de los candidatos. ¿Cómo impacta en esta elección el hecho de que 6 precandidatos de la oposición están presos y más de 15 dirigentes políticos y cívicos también están en la cárcel? Bueno, yo he estado buscando en la literatura electoral a ver si existe un caso parecido y no he encontrado ninguno. Hay precandidatos que han sido metidos a la cárcel, uno, o que han sido expulsados del país o que han sido recluidos en algún lugar profundo del territorio de X país, pero lo que estamos viviendo en Nicaragua nunca lo hemos visto. Yo creo que se cumple la premisa que dio el secretario general de la OEA. Nicaragua se enfila al peor escenario electoral que pudimos haber imaginado. A pesar de eso, además del Partido Frente Sandinista, están inscritos otros 7 partidos políticos: la Alianza Ciudadana, el PLC, el PLI,
el APRE, ALN, Camino Cristiano y Yatama. ¿Se puede considerar esto como un síntoma de pluralidad o de competencia política? Definitivamente que no. Como te dije, el GEPRE dio su decálogo, la OEA dio sus 7 puntos, que básicamente en el 85-90% son coincidentes, y al no cumplirse ninguno, no puede ser considerada una elección que presta las condiciones para hacer una elección legítima. Ahora, la comunidad internacional está clara de eso, profundamente clara. La Alianza Ciudadanos por la Libertad era percibida como un partido de oposición que sería la casilla del candidato único de la oposición, pero resulta que los competidores, por lo menos los 6 principales competidores, están presos, otros están en el exilio, otros están bajo asedio, y lo que se conoce extraoficialmente es que C por L va a inscribir el próximo miércoles a un candidato de su propio partido, a Óscar Sobalbarro. ¿Cómo queda la representatividad de la oposición? Prácticamente no hay representatividad. Primero, C por L había dicho, o la alianza C por L había dicho que no iba a proponer a ningún candidato que viniera de su propia fila. Ahí, en primer lugar, está cometiendo, digamos, o faltando a lo que había argumentado. También se había diseñado un mecanismo para elegir a ese candidato, donde se recurría a hacer encuestas para ver cuál era el candidato más popular. Nada de eso se ha cumplido. Ahora, estamos claros de que hay candidatos presos, pero por lo menos en los nuevos candidatos, que hay varios que quisieron también inscribirse, entre ellos George Enrique, que no se le permitió, hasta donde tengo entendido, pues lo que hubiésemos esperado es que C por L se abriera. Tal vez no se podían haber hecho los debates, aunque yo no le veo por qué no se pudieron haber hecho los debates internamente, y convocar a una inscripción donde participara todo aquel que quisiera y que se fuera a una encuesta, a una mega encuesta para determinar cuál era el candidato que tenía más popularidad. Aunque, como te dije anteriormente, Carlos Fernando, es inaudito pensar que con los 6 candidatos, digamos, con mayor popularidad en la cárcel, nosotros podamos estar hablando de una normalidad electoral. Por ejemplo, cuando uno escucha al PLC y a otros partidos, hablan como que aquí hay una normalidad electoral. Aquí estamos en la anormalidad de cualquier sistema electoral o político del mundo. ¿Qué relevancia tiene en estas elecciones generales la elección legislativa? Es decir, bajo estas condiciones o esta falta de condiciones electorales, la Alianza Ciudadana está compitiendo por el poder o está compitiendo por obtener una cuota de diputados, por obtener el segundo lugar y competir con el PLC en la Asamblea Nacional. Bueno, lo que si por la víspera se saque el día, es muy difícil pensar de que la alianza C por L va a obtener un resultado satisfactorio en las próximas elecciones. Tiene todo en su contra, tiene todo en su contra. Y además los candidatos a elección popular que posiblemente elija van a salir también de su propio seno. Por lo tanto, no van a ser representativos de toda, digamos, la oposición nicaragüense. Yo hubiese esperado una propuesta de la alianza C por L llamando a todos los sectores a una gran unidad para poder enfrentar a la dictadura. Pero no es eso lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es sectarismo, ¿verdad? Volvió a su propia casa partidaria, posiblemente los diputados salgan de ese mismo seno. Sé que hay diferencias con la Alianza Cívica y posiblemente pues va a ser un candidato que no va a hacer parecer a la población nicaragüense que representa todo el espectro de la oposición, por lo que se ve. Hablemos de la organización del sistema electoral, de la responsabilidad del Consejo Supremo Electoral en la interacción con los partidos políticos. C por L, por cierto, presentó una serie de objeciones ante el Consejo Supremo Electoral sobre cambios realizados en el padrón electoral y en la organización de los centros de votación. ¿Cuál es tu evaluación o la del grupo promotor de las reformas electorales sobre la organización, llamémosle técnica y política, de este proceso? Carlos Fernando, acabo de revisar un poco los padrones electorales del 2001, 2006, 2011, 2016 y 2017. Y es evidente, porque el mismo Consejo lo dijo, de que hubo una reducción de cantidad de centros de votación. Más o menos anda por unos 1.220 centros de votación que se han reducido
hasta el momento, más o menos por ahí anda el dato. Si nosotros calculamos más o menos que por cada centro de votación hay más o menos un poco más de 1,000 personas inscritas o aptas para votar en esas juntas receptoras que están en esos centros de votación, más o menos podemos sacar un cálculo de que se ha movido, digamos, de centro de votación a más o menos 1,5 millones de personas. Eso es grave porque eso significa más del 20% de la población empadronada para poder votar. Y eso significa que mucha gente va a tener dificultades en encontrar su lugar de votación. No sabemos cómo va a terminar el proceso de verificación, pero definitivamente los procesos de verificación nunca han sido masivos y la mayoría de las personas no están al tanto de estos temas electorales puntuales que están sucediendo de manera casi arbitraria, porque lo primero que tiene que hacer un Consejo Supremo Electoral en cualquier lugar del mundo es informarle a los partidos políticos, informarle a la ciudadanía en los medios de comunicación. Aquí todo se hizo en un total secretismo y simplemente se hace la acción y se dice, hicimos tal cosa, pero no dicen ni por qué, ni bajo por qué criterios, y hay un montón de dudas sobre ese tema. Nosotros consultamos con algunos observadores electorales sobre cuál ha sido la trayectoria o la tradición política en relación a los procesos de verificación. Nos decían que usualmente se verifica entre un 10 y un 15% del padrón electoral. Vamos a ver, lo que ocurra este fin de semana será un termómetro de una posible o probable participación electoral el 7 de noviembre. No lo sabemos porque no tenemos un registro anterior en unas circunstancias tan peculiares, para decirle de alguna manera, o tan difíciles, porque tener 6 candidatos es una cosa terrible. Más o menos el Consejo siempre ha hablado de 300,000, 400,000 personas que se verifican en los procesos electorales. ¿Cuál es el problema de este Consejo Supremo? Desde el 2008, pero se intensificó en el 2011, este es un consejo que no da información. Todo se tiene que averiguar casi de manera clandestina para ver qué es lo que está haciendo. Independientemente de eso, porque hubo procesos de verificación correctos en el 2006, parte en el 2008, normalmente no es masiva la verificación. Derivar que si la gente se verifica es que va a haber un proceso de votación masivo es muy difícil. Si uno conversa, porque yo converso sobre estos temas con diferentes grupos, la perspectiva para el proceso electoral es muy negativa. La mayoría de la gente con la que yo converso siente que la están estafando, que este no es un proceso legítimo y que por lo tanto ellos no van a avalar al régimen. Eso es lo que siente, yo diría, más del 70% de las personas con que yo hablo. Desde luego, esto no es una radiografía científica, pero yo he participado en estos procesos durante muchísimos años. Bueno, la última encuesta que realizó la firma Sid Gallup, que se terminó de hacer el 20 de mayo, es decir, antes de que se llevara a cabo esta embestida represiva y la captura de más de 26 presos políticos, preguntó cuál es la intención de votar, qué nivel de ganas de votar tenía la población. Y había una diferencia notoria entre las personas que decían que tenían muchas ganas de votar, y esto cubría al 80% de los sandinistas, de los que se declaran sandinistas, pero entre los no sandinistas la intención de votar bajaba a la mitad. Es decir, el 40% de los no sandinistas decían quiero votar, el 80% de los sandinistas decían quiero votar antes de que se llevara a cabo la captura de todos los presos políticos. ¿Qué impacto puede tener esto en ese nivel de intención de participar y de confianza? Mira, Carlos Fernando, nosotros en el GEPRE hemos venido analizando encuestas desde hace más de un año más. Yo diría que 2 años. Y siempre había una constante de que la mayoría del pueblo de Nicaragua quería solucionar o quiere solucionar el problema de la crisis política a través de un proceso electoral limpio, transparente, justo y observado. Sin embargo, esa última encuesta, donde todavía no se había podido, no se ha evaluado, ¿verdad?, cuál es el impacto de el apresamiento de los candidatos a la presidencia, demostraba que había un descenso significativo en todos, pero principalmente en los que no votan por el Frente Sandinista. Yo creo que después de la captura de los candidatos, yo creo que eso va a salir mucho menor que lo que tenemos. Como te dije, si por la víspera sacamos el día, si no hay una motivación
y una confluencia nacional para poder enfrentar a la dictadura, estamos casi seguros de que el proceso y la intencionalidad de votar en el 7 de noviembre posiblemente va a ser muy bajo. Tomando en cuenta esta crisis política, lo que dijo la propia Organización de Estados Americanos, que Nicaragua está ya en el peor escenario electoral posible, hay un debate en la comunidad internacional entre la Unión Europea, la OEA, Estados Unidos, Canadá, en cuanto a que si los resultados de esta elección serán legítimos o no, será reconocido el futuro gobierno y la Asamblea Nacional que salga de esta elección. Sin embargo, en el país pareciera que hay una cierta normalidad electoral. Acabamos de ver un comunicado del COSEP que representa al sector privado. Bueno, habla de una situación aparentemente normal en Nicaragua. Dice, los poderes del Estado deberían comportarse de esta o tal manera, desconociendo el hecho de que hay candidatos presos, desconociendo el hecho de que no hay libertades. Es decir, a nivel nacional, ¿hay acaso una tendencia al reconocimiento y la legitimidad de este proceso electoral? Bueno, yo diría que primero a nivel internacional, las declaraciones del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, de España, de Canadá, de Costa Rica, un poco, de Estados Unidos, ni se diga, hay claridad de que este proceso no presta las condiciones. Y si nos vamos a la resolución de la OEA del año pasado, ahí están los 7 puntos de los cuales no se ha cumplido ninguno, ¿verdad? Entonces, es imposible pensar, y en la última resolución que hubo, 26 países dijeron que eso no prestaba ninguna condición. Entonces, por ahí yo creo que no hay duda de que la comunidad internacional no está viendo un proceso normal. A mí me preocupa que hay grupos nacionales que dan la sensación de que vamos a una elección normal. Yo he visto esa tendencia en el COSEP, la he visto en el PLC y de alguna manera en C por L, aunque un poco más atenuado, de que como que estamos en una democracia plena y que aquí todo el mundo va a ir tranquilamente a votar a su junta receptora y que vamos a tener resultados 3, 4, 5 horas después de que hayan cerrado la urna. Esa no es la situación de Nicaragua. Hay miles de exiliados, hay persecución política, hay partidos que se les quitó su personería jurídica, hay 6 candidatos a la presidencia presos. El Estado de Nicaragua utiliza todos los recursos para apoyar al candidato oficial. Los otros partidos políticos no tienen financiamiento. Hay incapacidad de buscar fiscales. Y puedo seguir, Carlos Fernando, con la lista que me denotan inmediatamente que no tenemos situación normal en el país. Hay además una prohibición a ejercer el derecho de la observación electoral nacional e internacional. Ustedes como grupo promotor no son observadores electorales, son analistas, han estado evaluando el proceso. ¿Qué pueden hacer de hoy al 7 de noviembre? Pues no sabemos todavía, porque esa es una labor que generalmente ha desarrollado Ética y Transparencia. Nosotros tenemos una red que más o menos nos dice por dónde anda el asunto, pero definitivamente lo que hemos visto es que no hay condiciones, ¿verdad? La gente tiene miedo. Incluso la gente tiene miedo de expresar su opinión en un encuestador. Cuando ya hemos llegado a esa situación, ya ni siquiera podemos, digamos, confiar en la información que te está proporcionando la gente. Te doy un solo ejemplo. Otras encuestadoras han hecho preguntas de control y entonces cuando se le pregunta a la gente que qué piensa sobre la pareja presidencial, sale un dato, pero cuando se le pregunta si votaría por el Frente Sandinista, los porcentajes descienden 20 o 25% menos de lo que dijeron. ¿Qué es lo que sucede? La gente nos está mintiendo de manera sistemática en algunas preguntas sobre, digamos, la percepción que tienen que dar ante el encuestador de la pareja presidencial o del gobierno del Frente Sandinista. Fueron las declaraciones, las últimas declaraciones que dio antes de ser encarcelado José Antonio Peraza. Quisimos ponerla completamente íntegra, ¿verdad? Precisamente porque es sumamente importante lo que dice José Antonio. Se refirió al papel de C por L, se refirió al papel del PLC, se refirió al papel del Consejo Supremo Electoral, al comunicado del COSEP, etcétera. Ustedes la pueden ver, ahí está, la vamos a dejar íntegra. Es una entrevista que hizo una radiografía política de lo que está ocurriendo en Nicaragua.
dijo que no hay condiciones para participar ahora mismo en ningún proceso electoral. En esas condiciones nadie podría ir a un proceso electoral confiable. Pero juntemos una cosa con otra. Obviamente el régimen no iba a tolerar que un planteamiento tan claro, tan preciso, tan contundente, siguiera remarcándose en los días posteriores a esa entrevista, como le estamos haciendo nosotros ahora. ¿Por qué? Porque el objetivo del régimen es acallar las voces disidentes, las voces de los opositores, las voces de los nicaragüenses que analizan la situación política, para dar paso a su discurso oficial de que en Nicaragua hay casi 3 millones de personas verificadas, que vamos hacia una fiesta cívica. En eso hay coincidencia con el planteamiento oficial del COSEP de su último comunicado y de lo que está diciendo, por ejemplo, en este mismo momento, en una conferencia de prensa, C por L, en la persona de la señora Kitty Monterrey. Solamente voy a citar porque la conferencia está al aire ahorita mismo. Dice, refiriéndose al candidato, al único candidato inscrito bajo todos los lineamientos que C por L había puesto para la inscripción de los candidatos o precandidatos al cargo de presidente. Se refirió doña Kitty en el caso de Américo Treminio y dijo que no tiene experiencia política y que además apenas tiene 6,000 seguidores en las redes sociales. Ese parámetro nunca salió a pasear, nunca fue esgrimido ese parámetro como que permitiera la inscripción de un candidato, porque ahora tiene que justificar la sacada de Américo Treminio con esos argumentos. Pero yo me preguntaría, ¿cuántos seguidores tiene? Si acaso ese fuese el caso, pues, ¿cuántos seguidores tiene el señor Óscar Sobalbarro? ¿Van a medir la potabilidad de un candidato por el número de seguidores en las redes sociales? Yo creo que no. Entonces están dándonos chamarrazos en lo que yo he monitoreado ahorita mismo de parte de la conferencia de prensa que tiene la señora Kitty Monterrey. Yo creo que es un chamarrazo legítimo, pues no tiene argumentos para darle a la ciudadanía una explicación concreta de lo que ha sucedido con este dedazo totalmente antidemocrático que lleva a Óscar Sobalbarro como candidato presidencial por C por L. Y obviamente que el régimen, en una decisión ya previamente tomada, ha arrasado con todo lo que signifique opositores, ya sean a nivel de candidatos o precandidatos, periodistas, comunicadores. Ahora van por el gremio médico, hay 24 organizaciones no gubernamentales de médicos que son los colegios, el colegio odontológico, el colegio de endocrinólogo, etcétera, ¿verdad? Van a proscribir esos colegios. Están citando a los médicos para chantajearlos con el miedo de que, bueno, le van a quitar la licencia para poder operar como médicos. Es decir, en una indefensión total y declarándole muerte civil a todas las personas, ¿verdad?, que se oponen o sencillamente dan declaraciones. José Antonio también dijo una cosa que es sumamente importante: hay miedo de parte de la población. Claro que hay miedo. En ese sentido tengo que decir, por ejemplo, que la integrante del movimiento campesino, Kenia Gutiérrez, se acaba de anunciar en su cuenta de Twitter que ya salió del país, pues exiliada. Y eso es un hecho. Todos los días se están registrando ese tipo de situaciones. Kenia Gutiérrez ya se sumó pues a la lista de exiliados políticos. Mientras doña Rosario Murillo afirma en su alocución de todos los días que queremos unas elecciones libres y soberanas. Imagínense, ahí están el discurso oficial que quiere ser asumido por organizaciones como C por L, por organizaciones como el COSEP. Pero la verdad es que los que hemos asumido la responsabilidad histórica de luchar por Nicaragua, estamos en el exilio o estamos asumiendo como José Antonio Peraza ha asumido su encarcelamiento. En ese sentido voy a dejar con ustedes el video
que nos dejó a todos los nicaragüenses, José Antonio Peraza, si acaso era secuestrado. Escuchemos lo que nos dijo. No van a doblegar, encerrar ni silenciar nuestra convicción de libertad. Es el de José Antonio Peraza, el que él dejó precisamente despidiéndose de la ciudadanía nicaragüense, porque si él dejaba ese video y si la gente está viendo ese video, es porque él había sido secuestrado. Creo que ya lo tenemos ahí en línea. Bueno, no está. Entonces pasemos a las declaraciones que dio Alex Hernández, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, refiriéndose a esta última arremetida del régimen. No van a doblegar, encerrar ni silenciar nuestra convicción de libertad. Con el secuestro de José Antonio Peraza Collado, colega del Consejo Político de la Unidad Nacional, suman ya 9 de nuestros liderazgos arbitrariamente encerrados por el régimen. Y con él sube el número a más de 150 personas presas y presos políticos que tiene esta dictadura en sus mazmorras. A pesar de ello, seguimos firmes, seguimos dignos en nuestros ideales y en nuestro objetivo de liberar a Nicaragua de este mal que se llama dictadura Ortega Murillo. Seguimos demandando la libertad para todas y todos y seguimos exigiendo se le retornen los derechos a este pueblo que también está secuestrado y seguimos demandando un proceso electoral libre, transparente, que genere confianza en esta población que está determinada a salir de esta dictadura por la vía cívica. No vamos a dejar de denunciar en el país e internacionalmente las arbitrariedades de este régimen. Y tampoco vamos a dejar de exigir a la comunidad internacional que implemente los mecanismos necesarios para presionar a este régimen. Como ciudadanos y como organización, llegó el momento de romper ese silencio que existe entre nosotros. Llegó el momento de forjar una unidad verdadera que realmente busque derrocar a este régimen. Llegó el momento de tender puentes. Llegó el momento de derribar esas burdas paredes que buscan diferenciarnos según ideología y credos e incluso pasados. Nicaragua requiere de la comunión de todas las fuerzas opositoras. Como dijo José Antonio Peraza, estamos dispuestos a este sacrificio y a otros más por la libertad de Nicaragua. Esta noche oscura está a punto de acabar. Hablar con la verdad no es traicionar a la patria. Nicaragua será libre. Esas eran las declaraciones de Alex Hernández, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, frente a este nuevo zarpazo de la dictadura Ortega Murillo. Vamos a poner, porque me parece sumamente importante que el pueblo de Nicaragua conozca el mensaje que dejó grabado José Antonio Peraza. Adelante, Controle. Si escuchan este video es porque he sido secuestrado por la dictadura, como padre de familia, como ciudadano, como miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional. Estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. No nos asusta la dictadura, sabemos que vive sus últimos momentos y seguiremos siempre en la lucha. Pronto nuestra amada Nicaragua será libre y pronto vamos a abrazarnos todos en un país democrático, pacífico, próspero y libre. Esta dictadura está llegando a su fin y mi captura es solo un episodio más de episodios
que esta gente ha creado para intimidar y para hacer sufrir al pueblo de Nicaragua. Eso pronto terminará, esta noche oscura pronto terminará y seremos el pueblo que siempre hemos querido ser. Libres, pacíficos, prósperos y felices. Este es un episodio nada más en la búsqueda de ese ideal y de esa aspiración tan sentida por los nicaragüenses. Estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por José Antonio. Este es un mensaje lleno de esperanza, sumamente contundente de la realidad política que vivimos en Nicaragua. Mientras más zarpazos dé la dictadura y más encarcele y más motive el exilio, más se está hundiendo. Y va a corresponder a las y los nicaragüenses determinar la fecha de salida de la dictadura. Y estoy plenamente convencido que esa fecha se está acercando. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de todos los martes, el doctor Edgar Parrales Castillo. Hola Edgar, gusto saludarte. Hay tantos acontecimientos que podemos conversar, ¿verdad? Pero nos está tomando el tiempo. Hoy quise, ¿verdad?, dejar en secuencia esta posición clara que primero hizo José Antonio en el programa de Carlos Fernando y después el mensaje que él dejó y el sentimiento y posición también de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Edgar, nuevamente bienvenido. Quiero preguntarte directamente cómo ves vos el papel que está asumiendo C por L en esta nueva encrucijada política. Mira, yo veo a C por L a este momento como un verdadero enigma. Por un lado, hablan como que fuera un verdadero grupo de oposición, pero actúan en una forma contradictoria y a la vez tímida. Por ejemplo, les han encarcelado a varios precandidatos, primero a dos candidatos que ya estaban, digamos, inscritos. Después encarcelan a otros dos que ya habían hecho solicitud de ser inscritos y los encarcelan también. Hay un quinto que tuvo que exiliarse, Luis Fley. Hay una sexta, María Asunción Moreno, que apenas la Alianza Ciudadana o la Alianza Cívica le propuso que fuera candidata y ella dijo que aceptaba, ni siquiera había ido a C por L a inscribirse cuando ya la estaban, digamos, tratando de apresar y tuvo que huir, ¿verdad? Luego a Vidaurre, que llega también a presentarse, a solicitar ser inscrito, lo capturan también. ¿Y qué es lo que hace C por L? Actúa como que nada ha pasado. Unas tímidas declaraciones sobre estos sucesos y unas protestas verdaderamente lánguidas, cuando debieron haber sido más enérgicos, en cuanto que le estaban quitando a sus candidatos sin ninguna razón, ¿verdad? Y los estaban mermando. Aparte de que a C por L lo han estado, digamos, cercando policialmente todos los días frente a la sede del partido. Están allí o camionetas o motocicletas con policías. Lo han limitado financieramente. Y termina contradiciéndose consigo mismo en cuanto que habían dicho que ningún miembro del partido iba a ser candidato y terminan poniendo de candidato a un miembro del partido, inclusive contradiciéndose con la Alianza Cívica, porque la Alianza Cívica había dicho en días pasados que tenían un candidato y que no lo iban a hacer público para que no se lo apresaran, sino que lo iban a presentar directamente en los días en que se presentan las candidaturas, ¿verdad? Y con su mismo aliado, Alianza Cívica, se contradice. Y a la vez deja en el aire también al señor Treminio, que no era miembro del partido, que era un candidato también, y a George Enrique, igual, que había expresado también ser el candidato, los deja en el aire totalmente. Y esa decisión de alguien del partido es contradictoria totalmente. Lo que nos hace pensar, bueno, ¿qué pasa con C por L? Es un partido que habla de una manera y actúa de otra manera, ¿verdad? Aparte de eso, sí, encuentro también, creo considerar importante analizar la situación de otros partidos.
Fíjate que todos los candidatos o precandidatos que el gobierno ha encarcelado o ha perseguido son personas que tenían impacto en la población, que tenían capacidad de hacer una buena oposición en elecciones libres al gobierno, a la candidatura del Frente Sandinista, ¿verdad? Y los ha echado presos. En cambio, uno podría decir, bueno, es que están echando presos a todos los que se presentan como candidatos o precandidatos. No, solamente a aquellos de quienes el gobierno tenía convicción o conciencia que le podían hacer un frente fuerte, ya fueran de la coalición nacional, ya fueran de la C por L. Los candidatos del Partido Liberal Constitucionalista, ahí están, nadie los ha molestado, ni las moscas, ¿verdad? El señor Milton Arcia, la señora Nidia Marenco, el señor Miguel Rosales, el señor Walter Espinosa, han dicho de manera pública, abierta, sus precandidaturas y nadie los ha tocado, nadie los ha molestado, ¿verdad? El señor Fanura Avendaño, que lo presenta o declara el Partido Democrático de Restauración Democrática, que como le habían apresado a Miguel Mora, que si recobran la personalidad, lo nombran a él, a Fanura Avendaño, y Fanura Avendaño sale haciendo declaraciones públicas de que también pues él aceptaría. A todos estos nadie les ha hecho nada. ¿Qué te indica eso? ¿Qué te indica? Una de dos. O que los que echaron presos es porque son verdaderamente candidatos fuertes que podían ganar la victoria, la elección a Daniel Ortega, a quien ponga el Frente Sandinista, o y que los otros candidatos definitivamente pueden andar por miles porque no van a hacer mella absolutamente en la opinión pública y por eso los dejan transcurrir, ¿verdad? Sin ningún problema. Que en cierta forma también te indica que hay algo de por sí detrás del asunto. Porque, por ejemplo, hay otros partidos que han estado siendo satélites del frente y parece que van a aparecer como partidos independientes en la contienda electoral. Está el Camino Cristiano Nicaragüense, que ya el señor Osorno no lo dijo de manera directa, pero lo insinuó. Hasta le dijo al periodista, espero que sepas leer entre líneas, ¿verdad? Y más o menos predijo su posible candidatura. Están los partidos APRE, ALN, PLI, que han sido colaboracionistas y que fácilmente van a presentarse como partidos independientes, disque independientes, en la contienda, y que a esos del frente no los toca absolutamente para nada porque no representan nada ni son un peligro para sus aspiraciones de victoria. Todo eso te da una lectura de cómo anda la situación, ¿verdad? Por otro lado, me llama la atención la actitud contradictoria y extraña del Frente Sandinista. El Frente Sandinista sabe que en una votación masiva pierde y que ha estado haciendo ahora para el proceso de verificación, llamando a verificarse, alentando a la verificación masiva. Eso me hace a mí sospechar que el Frente Sandinista tiene algo entre manos. Como diciendo, no importa que se verifiquen todos. Yo ya tengo las cosas estructuradas, armadas, de tal manera que aunque se verifique la población total, yo voy a ser el ganador, ¿verdad? Por ahí va, pero hace el parapeto de que venga todo el mundo a verificarse como para hacer ver ante la opinión pública nacional e internacional que ellos están abiertos a tener un proceso limpio. Es un ardid del Frente Sandinista, a mi juicio, que por otro lado fue una verificación no necesariamente satisfactoria y limpia. El Observatorio Ciudadano, Manos Abiertas, ¿verdad? Logró elencar como unas 500, irregularidades en el proceso. En el periódico La Prensa del día de ayer aparece, algunas de las cuantas irregularidades que ellos encontraron en este proceso. Entre otras, que mucha de la gente desconocía el mecanismo adecuado para la verificación. Otro, las distancias excesivas que se crearon al cercenar 1.100 y pico de centros de votación. Para mucha gente le quedaban los lugares donde iba a tener que verificarse y a votar lejísimos, lo cual hacía prever que mucha gente no podría votar. Luego, los 120.000 personas que salieron del país exiliados son votos que se pierden también porque son gente, que tenían una conciencia política.
Luego tenemos trabajadores del Estado coaccionados para, digamos, dar su voto para el Frente Sandinista. Trabajadores, violencia política que se dio en algunos centros de verificación en el norte del país. Luego, conteo para el control partidario. En muchos centros de votación tenían cerca el frente sus oficinas, en donde estaban, digamos, llevando un control paralelo y a la vez, digamos, hasta cierto punto ejerciendo cierta presión sobre ciertos votantes. Luego, una especie de centro de mando de militantes del frente en algunos lugares. Transporte ofrecido por el Frente Sandinista a ciertos sectores, obviamente, que para muchos de ellos era para su gente, y luego que la gente no va a saber dónde va a votar. Luego no dieron, en el lugar de verificación, no dieron colilla, como dieron en las anteriores verificaciones, una colilla que te verificaste. No sabes si en la hoja en donde te estabas verificando era una hoja del padrón. Ya, luego turbas que estaban en algunos casos impidiéndole a algunas personas que salieran de su casa para irse a verificar, y en otros casos presionando a los que llegaban a verificarse. En algunos centros de votación antimotines con armas largas dentro del centro de verificación. Luego, prohibición de ingreso a unas opositoras a algunos centros de votación. Obstáculos sin fundamentos técnicos para que algunas personas no se verificasen. Y así, y impedimentos o agresiones a personas que estaban grabando o tomando fotografías dentro de los centros de verificación. Entre otras, pues, de las diversas irregularidades y anomalías que logró este centro urnas abiertas, logró, digamos, constatar a lo largo y ancho del país, lo cual te hace ver que también el proceso de verificación no fue tan nítido, tan limpio, tan aceptable como pudiera esperarse, ¿verdad? Y luego la corona de oro de Daniel Ortega, que cuando llega a verificarse, sale ahí con el cuento de que los norteamericanos no quieren que haya elecciones, que costear las elecciones, manipulando obviamente la realidad, porque los norteamericanos lo que han dicho es que apoyan un proceso de elecciones libre y transparente, no un proceso fraudulento, como el que estamos viendo que se está dando. Magistrados todos del Frente Sandinista, unas reformas que son contrarreformas de la ley electoral, todo un personal del Consejo Supremo, todito partidario, luego un control de todas las instituciones del Estado, control de los cuerpos armados. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que va a haber unas elecciones limpias y transparentes cuando todo nos va indicando de que se está construyendo paso a paso todas las condiciones para que las elecciones sean fraudulentas? Esa es la realidad del asunto, ¿ya? Pues José Antonio Peraza hizo una magnífica radiografía de toda esta situación, de manera pues que, no sé, prácticamente estamos manos arriba todito, porque el fraude se viene construyendo, se viene montando desde hace rato, en todos los distintos órdenes y aspectos del proceso, y va avanzando la elaboración del fraude. Se sabe de algunos lugares en donde ya han estado llenando fichas de votación, obviamente con un nombre de personas favorables al régimen, ¿ya? Y en algunos lugares se dice que están llenando fichas de los empleados públicos, obligándolos a aceptar que se les hagan las fichas a favor del Frente Sandinista, que después solo se van a meter a las urnas. Es decir, hay todo un proceso verdaderamente sucio, viciado, fraudulento, que nos tiene a todos manos arriba. El pueblo, el verdadero pueblo, no ese pueblo del que habla Daniel Ortega, sino el verdadero pueblo, en parte indolente, en parte atemorizado, en parte despreocupado y en parte, una buena parte también, digamos, interesada en un proceso, en un verdadero proceso electoral limpio. Lo que pasa es que como han creado unas situaciones tal que no permiten a la oposición actuar y manifestarse y llegar a la gente y crear condiciones para que el pueblo tenga confianza de votar, prácticamente, digamos, tenemos a un pueblo que está, digamos, como ciego, sordo y mudo, ¿verdad? Porque lo tienen así prácticamente. Edgar,
Hay dos cosas que quiero comentarte. Uno, citar lo que dijo Daniel Ortega, que me pareció, pues que llamó la atención esto. Lo cito en el discurso del domingo después de esa marcha accidentada donde el lenguaje corporal nos dio muchas lecciones de Ortega y su mujer cuando iban rumbo a la mesa de verificación. Lo voy a citar. No hay espacio para negociación ni el entendimiento con Estados Unidos. Eso no lo había dicho Ortega antes. Había sido grandilocuente, bravucón, como bujoncito, como él suele ser, pero no había dicho con tanta contundencia que no hay espacio para la negociación ni el entendimiento con Estados Unidos. Eso me lleva al escenario siguiente. Van a haber en la boleta electoral, 3 partidos importantes, de acuerdo a su trayectoria y a su posición. El Frente Sandinista, el Partido Liberal Constitucionalista, Ciudadanos por la Libertad y los partidos colaboracionistas que han sido, pues, verdad, que son los más abyectos, los más arrastrados, que son los que están ahí, son partidos de maletín que no tienen estructura ni tienen vergüenza. Esos que están ahí en la asamblea, que reciben fondos del Estado, ¿verdad?, por no hacer absolutamente nada. Eso no los contamos. Pero va a haber 3 casillas importantes. Pues el Frente Sandinista, ¿verdad?, que es al que el pueblo de Nicaragua quiere barrer en las elecciones, mayoritariamente hablando. El PLC, que ya cayó también en un proceso interno de descomposición brutal, y la cara visible en este caso será el empresario Milton Arcia. Y ahora, en el caso de Ciudadanos por la Libertad, que el rostro visible será Óscar Sobalbarro. A propósito, debo decir que en la conferencia de hoy, doña Kitty anunció que habrá una convención de C por L donde van a designar o van a elegir o van a proponer, ya no sé cómo decirlo, a la candidata, ¿verdad?, que necesariamente tiene que ser del sexo femenino. Lo van a anunciar mañana, tengo entendido. Y entonces ahí va a estar la fórmula en esas 3. El dilema, y esa es la pregunta que traslado cuando ya nos quedan 6 minutos para programa, en esas condiciones el pueblo de Nicaragua va a acudir a las urnas electorales o se va a prestar el pueblo de Nicaragua a este circo electoral. A estas alturas no habría por quién votar, porque Óscar Sobalbarro no representa absolutamente ningún cambio. Hay una fotografía que voy a poner de Óscar Sobalbarro con el general Jales Leven, que en ese momento era vicepresidente, y todo lo que representa Óscar Sobalbarro en este momento ejecutando una feria expica que siempre monta entre julio y agosto. Es decir, en la práctica ellos están viviendo en una burbuja de aire que nada tiene que ver con los encarcelados políticos, que nada tiene que ver con los exiliados y que nada tiene que ver con el día a día que los nicaragüenses tienen que sortear para poder llevar frijoles a su mesa. Ese es el punto. Te traslado la pregunta. ¿Hay condiciones para votar? ¿Cuál va a ser la decisión del pueblo de Nicaragua en estas circunstancias? Mira, yo te digo una cosa, que todo va conduciendo a que realmente no va a haber elecciones limpias y transparentes. Allá el pueblo, habrá gente que vaya a votar pues por costumbre, por inercia. Habrá gente que diga, no hombre, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Mejor me abstengo, me quedo en mi casa. ¿Ve? Y habrá gente que irá a votar con el convencimiento de que si somos mayoría podremos superar a este régimen, pero lo veo ya prácticamente imposible, pues, porque el régimen ha hecho todo, absolutamente todo, para impedir unas elecciones transparentes y limpias. Esa es la realidad, ¿ya? Y todo nos indica que vamos a eso, a un fraude. Vamos a un fraude, desgraciadamente. No tengo mayor cosa que decir porque esa es en esencia, pues, la situación. No, yo entiendo, y yo creo que las muestras que nos han venido dando los acontecimientos a lo largo de 3 años, de cómo la partidocracia, que es parte del problema y nunca ha sido parte de la solución de los problemas que vivimos los nicaragüenses, ha venido primero actuando tras bambalinas, poniéndose de acuerdo con el gran capital,
¿verdad?, para aglutinar a una serie de jóvenes y de personalidades. Después sacó, ¿verdad?, inclusive por presión del Frente Sandinista, a los que representaban al MRS de esa agrupación o bloque político, y llevaron la contienda digamos, al enfrentamiento ideológico. Eso, ahí están las declaraciones de la señora Kitty Monterrey, cuando todo el mundo mayoritariamente decía, hombre, aquí el enfrentamiento no es ideológico, el enfrentamiento es entre esta dictadura que nosotros tenemos y un proceso democrático que abra realmente las oportunidades para todas las tendencias ideológicas. Ahí tuvimos, ¿verdad?, posiciones inclusive de fascistas, de nacionalsocialistas en el seno, ¿verdad?, en algunos propagandistas de esa agrupación política. Y se encargaron de hacer aguas en la coalición nacional, con todo el registro histórico que se tiene desde los medios de comunicación independientes. Bueno, ya estamos llegando prácticamente al último acto, ¿verdad? Y es el PLC y es por él el que a nosotros nos tiene que demostrar si en efecto quieren un cambio, que a mí en lo personal yo no lo veo. Yo he seguido la línea, ¿verdad?, y ahí que me respeten las personalidades, que somos amigos, pero que no me vengan con el cuento de que las circunstancias han obligado y que la partidocracia determina que se tenga que participar en procesos electorales, porque eso es exactamente pasar por encima de los cadáveres de los jóvenes que dieron su sangre, su vida, para que aquí hubiese un cambio. Entonces, si acuden a esas elecciones, obviamente que son zancudos, obviamente que son colaboracionistas, obviamente que están transgrediendo los más altos anhelos del pueblo de Nicaragua por tener una verdadera democracia. Esos son los comentarios que yo me permito hacer desde el exilio. Yo sé que es sumamente difícil que vos puedas decir eso, porque inmediatamente te pueden poner sicarios en tu casa y llevarte al chipote. Entiendo eso perfectamente, mi estimado y querido Edgar. Una primera observación breve, Sergio, es que el comportamiento que ha habido de C por L es como diciendo, como acomodándose y como diciendo, bueno, no se puede, vamos entonces a luchar por conservar la casilla, conservar la personería y obtener unos cuantos puestos en la estructura parlamentaria, ya digamos, acomodándose y como resignándose a ello. Y por otro lado, algo que le dijo Rubén Darío a Roosevelt, en la oda a Roosevelt, que se le puedo decir al Frente Sandinista también, a Daniel y a la Rosario: lo tienen todo, menos una cosa: no tienen a Dios, ¿verdad? Y ahí se verá quién es más fuerte. Agregaría que esa fortaleza, ¿verdad?, que nos da Dios para cada uno de nuestros actos, la comparo también con el pasaje bíblico: la voz del pueblo es la voz de Dios. Y Dios habla a través del pueblo y el pueblo ejecuta como que si fuese la mano de Dios. Muchas gracias, Edgar, por tu tiempo. Espero que te sigas cuidando muy bien. Cuídate de los sapos y de los sicarios, ¿verdad? Y yo sé que sos un hombre valiente, que no temes, pero la familia es la familia. Gracias, Edgar. Gracias a todos ustedes, amigas y amigas, por haber estado en sintonía de nuestro programa. Tengan ustedes el mejor de los días. Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica.